Shalom amados, que Yahweh les bendiga. Nuevamente estamos aquí, en esta ocasión tratando la temática del hombre y la tierra, la relación que tenemos nosotros como seres humanos, como hijos de Adán, como Adán tomado de la Adamá de la tierra. Y por qué nuestro Padre celestialmente dentro de su plan era que Israel se hiciera grande en Egipto, en Misrayim, y sacarnos de ahí para llevarnos a heredar la buena tierra que Yahweh juró a nuestros padres. Una tierra que fluye con leche, con mieles, una tierra de arroyos, de fuentes de aguas que sube al pozo de las profundidades de valles y laderas de montañas. Es una tierra que da las 7 especies características de Israel: el trigo, la cebada, viñas, árboles de trigo, granadas, tierra de aceite de oliva y miel. Y veremos la relación también que esto tiene con las palabras del Mashiach de Israel, Yeshua, nuestro Mashiach, Yeshua de Nazaret, el hijo de Yosef, pero también Yeshua, el Mashiach, el hijo de David. Así es que comencemos. Dice Yahweh, su Elohim nos está trayendo a una buena tierra. ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre el hombre y la tierra? ¿Qué relación hay entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel? Ciertamente, el hombre fuimos tomados del polvo de la tierra. Somos tierra, somos polvo. Dice Bereshit 2.7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, Atma, y sopló sobre su rostro aliento de vida, Ruach Hahai, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y vemos que también una de las sentencias bíblicas para el hombre es comer el pan, para el hombre caído por el pecado, comer el pan con el sudor de nuestra frente hasta que regresemos a la tierra, porque nuestro cuerpo ha sido sacado de ella, ¿no? Somos polvo y en polvo nos convertiremos. Somos tomados del polvo de la tierra y hay una relación indisoluble entre la tierra de Israel y el pueblo de Israel. Continuemos. Vemos que el Mashiach, Yeshua Minatzeret, en alguna ocasión, hablando siempre al pueblo con parábolas, historias que todo el mundo podía entender, niños, mujeres, hombres, ancianos, todo el mundo podía entenderlo porque todo el mundo había estado en contacto con la tierra y el trabajo de la tierra. Y dijo, el reino de Yahweh es como un hombre que riega semillas en la tierra. Por las noches duerme, por el día está despierto, pero sin embargo las semillas mientras están brotando, crecen, él no sabe cómo, pero se va creando primero el tronco, después la espiga, finalmente el grano abundante en cada espiga, y tan pronto la cosecha está lista, es el tiempo de la siega. Esta es la historia de la humanidad desde que el hombre fue tomado del polvo de la tierra, y el sembrador, sabemos que es nuestro Padre Celestial, que siembra buena semilla en la tierra, en el corazón del hombre, y que de manera independiente en cada persona, esa buena semilla va creciendo hasta llevar buen fruto o hasta ser ahogado por los afanes de la vida. Continuemos. Dice, todos los días de la tierra no cesarán. Bereshit 8:22. Este es el propósito para que por el cual Yahweh, nuestro Elohim, el creador del cielo y de la tierra, creó la tierra. Y dentro de su creación, él nos explica para qué la hizo. Dice que es para que él habitara en ella. Y qué sentido tienen los tiempos, llamadas también estaciones por nosotros. Dice, todos los días de la tierra no cesará el tiempo de la siembra y de la cosecha, del frío y del calor, del verano y del invierno, día y noche. ¿Por qué tiempo de siembra y tiempo de cosecha? Porque hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. La cosecha normalmente es en la estación seca y el tiempo de la siembra normalmente empieza desde la estación de lluvias, que es lo que es llamado también estación de verano e invierno. Es lo que también es llamado frío y calor. En hebreo dice, mientras todos los días de la tierra siembra y siega serán frío y calor. Y luego ahí usa una palabra, bekayitz, Bejoref, y verano e invierno. A la temporada seca le llama Kayitz, que es lo que hemos traducido como verano, y a la temporada de lluvias le llama Joref, que es lo que hemos traducido como invierno. Todos los días de la tierra no cesará el tiempo de la siembra, invierno o Joref, y de la cosecha, verano, Kayitz.
Y vemos que también en varias porciones de la escritura hace las mismas alusiones. Dice, el perezoso no arará en invierno, porque es la temporada del lluviosa. Así que al tiempo de la cosecha, cuando él mire, no hay nada. Si no ara en invierno, porque es perezoso, entonces en la estación seca no hallará frutos. Proverbios 6:8 dice, aún provee comida para el verano, y reúne sus provisiones en tiempo de cosecha. El tiempo de la comida y de la cosecha normalmente era en verano, en la estación seca. El libro de Cantares, el Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, en el capítulo 2 dice, pues ves que el invierno ha pasado, o sea, la estación de lluvias ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Y aquí aprendemos a identificar estas dos estaciones de las cuales nos habla la escritura. Temporada seca y temporada de lluvias. Ahora vamos a ver cómo se subdividen estas temporadas. La estación de Joref o estación lluviosa se divide en las lluvias tempranas y las tardías, y en medio están las lluvias torrenciales. Joref, la estación lluviosa, comienza en el séptimo mes del mes hebreo, que coincide con septiembre, normalmente septiembre-octubre, porque estos dos son los dos primeros meses que empiezan las lluvias tempranas. Las lluvias torrenciales se dan entre noviembre y diciembre aproximadamente, hasta parte de enero. Y en enero y febrero y hasta parte de marzo se dan las lluvias tardías, que son las que hacen germinar al grano ya sembrado. Ahora, la temporada seca, Kayitz, se divide en la temporada de la siega, de la trilla, la separación del grano y la paja, y la cosecha. Aquí quiero hacer un énfasis, ya que la temporada de la siega y la temporada de la cosecha no es lo mismo. Ahora veremos la definición que nos da la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, con respecto a siega y cosecha. Joref es la estación lluviosa. En el profeta Yeshayahu, Isaías 55:10 dice, porque así como la lluvia y la nieve caen del cielo y no regresan allá, sino que saturan la tierra, causándola que brote y produzca, dando ser al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra, que sale de mi boca, así es su Torah. No regresará para mí incumplida, sino que cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que la envié. Nos enseña que es la Torah Emet, es como esa lluvia que cae del cielo, que ablanda la tierra estéril, la tierra seca, los corazones secos, para producir mucho fruto, para que cumpla todo aquello para lo que Yahweh envió su palabra. La lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía. Y ahora entenderemos, porque realmente la temporada de lluvias lo que hacen es ablandar la tierra, prepararla para la siembra. Y eso es lo que había que hacer por medio de la Torá y los profetas. Y el último de los profetas, que es Yohanan, el inmersor, llamado también Juan el Bautista, en el cristianismo conocido, más bien no llamado, conocido como Juan el Bautista, es preparar el camino de Yahweh, preparar los corazones para la siembra, para que esa siembra pueda dar mucho fruto. Así es que sigamos en ese plan de nuestro Padre Celestial. La estación lluviosa. La estación lluviosa comienza como dijimos normalmente, en el septiembre-octubre, que es el séptimo mes hebreo. Y normalmente los dos primeros meses, como hemos visto aquí, es las lluvias tempranas, y se refieren a la dación de la Torá en tablas de piedra. Cuando Yahweh nos dio la instrucción de vida a los seres humanos por medio de su siervo Moshe. Las lluvias torrenciales se refieren a la venida de Yeshua el Mashiach, la Torá encarnada, el Verbo encarnado. Dice la Escritura, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de verdad. Porque es realmente el centro. Por eso la misma Torá, el mismo comentario que hace Shaul, el rabino de Tarso, es que esa misma Torá fue sombra y figura de lo que había de venir. Fue una señal, una lluvia temprana, simple y sencillamente preparándonos para la venida del Mashiach. Porque la venida del Mashiach no solamente, y ahí quiero dejar claro, no quita el pecado del mundo. Lo que hace es
paliar las consecuencias, limpiar el corazón del hombre de las consecuencias del pecado para que podamos seguir adelante. También es como Cordero de Pesaj. El Cordero de Pesaj no quitó el pecado de Israel, no lo sacó de Egipto. Simple y sencillamente lo que hace es cubrir las consecuencias del pecado, en este caso librar, como libró a nuestros padres del ángel de la muerte, para que no muriéramos con el mundo y tuviéramos esa oportunidad de ese camino de Kedushá, de santidad, hasta llegar a la tierra prometida, a ser parte, a ser uno, Ejad, con la tierra de Israel como pueblo de Israel. Y luego vienen las lluvias tardías, el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad o de santuario, lo cual nos capacita para que una vez que hemos sido limpiados por la sangre del Mashiach, andar en caminos de vida y de bien, nos guía a toda verdad, o sea, nos guía a realmente cómo hay que interpretar la Torah, cómo hay que aplicarla y cómo hay que vivirla. Y sin el Ruach HaKodesh, realmente nos sería muy difícil, a pesar de que tenemos el testimonio del Mashiach, caminar en caminos de vida y de bien, en caminos de verdad. Esta interpretación que se da en el cristianismo a la venida del Ruach HaKodesh, que es en unas interpretaciones sobrenaturales y lenguas, no es un espectáculo, ni siquiera es algo para dar convicción al hombre de aceptar al Mashiach. Realmente más bien el Ruach HaKodesh, la venida del Ruach HaKodesh es para darnos las herramientas necesarias para, una vez que hemos sido limpiados por la sangre del Mashiach, andar en los caminos de vida y de bien que el Padre nos marcó desde antaño, desde antes de la fundación de los tiempos. Entonces lo hacemos por medio de 9 dones y 9 frutos del Espíritu que producen en el creyente, guiándonos a toda verdad y enseñándonos a caminar en esos caminos, no solamente legalistas, no solamente grabados en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, para que andemos en ellas. Esto en cuanto a las lluvias. Joreb, recordamos, es la estación lluviosa. El Salmo 65 dice: tú has visitado la tierra y la has saturado, la enriqueces grandemente. Esto es con agua, con lluvias. El río de Elohim lleno de agua, lo provés con grano y preparas la tierra. Todo esto, las lluvias son preparatorias del corazón del hombre, de la tierra, para la buena semilla. Haces que se empapen los surcos, asentando el suelo, lo suavizas como se suaviza el corazón del hombre con las lluvias, con la palabra, y bendice su crecimiento. Coronas el año con bienes, riqueza abunda en tu senda, los pastizales del desierto destilan agua, las colinas están envueltas con gozo, las praderas se visten con rebaños y los valles se blanquean con grano, así que ellos gritan alegría y rompen en una canción. Es toda una bendición la lluvia temprana, la lluvia tardía y las lluvias torrenciales. Las lluvias tempranas. Dentro del libro de Devarim, Moshe, el siervo de Yahweh, nuestro maestro Moshe, escribe lo que Yahweh le dictó y dice: porque esta misbah, este mandamiento que yo te estoy dando hoy, no es muy duro para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo para que necesites preguntar quién irá al cielo por nosotros, la traerá a nosotros y nos la haga oír para que podamos obedecer. Asimismo no está del otro lado del mar para que necesites preguntar quién cruzará el mar por nosotros, la traerá a nosotros y nos las haga oír para que podamos obedecerla. Al contrario, dice la Escritura, al contrario, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y aún en tu corazón, y por eso, por lo tanto, lo puedes hacer. Curiosamente, esto se escribió en el desierto. Moshe, el siervo de Yahweh, escribió lo que Yahweh le dictó, y Yahweh le dictó estas palabras. Unas palabras que posteriormente el rabino de Tarso, criado a los pies de Gamaliel y también capacitado por Yeshua el Mashiach mismo en persona, un rabino totalmente capacitado y apto para hacer comentarios rabínicos sobre la escritura, explica este tema y escribe a los romanos. Y dice además la justificación basada en la confianza, en la fe. Dice: no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo. Esto es para hacer bajar al Mashiach, la Torah encarnada, la palabra hecha carne. O quién descenderá al Sheol. Esto es para levantar al Mashiach de los muertos. Más que dice, la palabra, la Torah, el verbo,
La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Si se fijan, es la misma palabra que Moshe hablara miles de años antes en el desierto por dictado de Yahweh, el Elohim de Israel, refiriéndose siempre a la palabra. Y Yeshua es la palabra encarnada. Por eso dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, no puede seguirme, porque yo soy verdadera comida y verdadera bebida. Y eso escandalizó a los judíos, porque el judío no puede comer carne con su sangre, mucho menos carne humana. Eso es canibalismo. Pero realmente Yeshua lo que se está realmente refiriendo es lo que Yahweh enseñó por medio del Cordero de Pesaj. El Cordero de Pesaj teníamos que separar su sangre, y la sangre es la que nos libraba del ángel de la muerte, pero la carne había que comerla, y comerla toda. No podíamos dejar nada para el día siguiente, porque la Torah no se puede tomar lo que nos interesa sí y lo que nos interesa no. Hay que cogerla y tomarla toda, hacerla rema, hacerla parte de nuestra carne y de nuestra sangre para poder vivir. Las lluvias tardías, que se refiere al Ruach HaKodesh. El mismo rabino de Tarso, Shaul, dice en 1 Corintios, dice a uno, por medio del Ruach les es dada palabra de sabiduría, uno. A otro, punto 2, palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Ruach. Punto 3, fe o confianza por el mismo Ruach. A otro, dones de sanidad, 4, por el Ruach. Y a otro, hacer 5 milagros, 6, profecía, 7, juzgar entre Ruachim, 8, hablar en diferentes tipos de lenguas, y 9, interpretar lenguas. Son los 9 dones que el Ruach HaKodesh ha dado a los creyentes, regalos que nos da para capacitarnos para poder vivir una vida de Kedushá en Ejad. Un solo pueblo, una sola carne, un solo individuo. Ejad, como Yahweh es Ejad, unidad. Dentro de la diversidad, unidad. Y es por eso que el Ruach HaKodesh regala literalmente diversos dones a quien Él quiere, como Él quiere, para edificación los unos de los otros, y de esa manera poder mantener el mismo cuerpo unido en Ejad. Ese cuerpo que Yahweh llama Israel, el pueblo de Israel. Ahora, el mismo rabino de Tarso también escribe a los creyentes en la Galacia, en la Galut, y dice, pero el fruto del Ruach, esto ya no son dones, estos son frutos, es lo que produce tener al Ruach, es 1, amor, 2, alegría, 3, shalom, 4, paciencia, 5, amabilidad, 6, bondad, 7, fidelidad, 8, humildad, y 9, dominio propio. Y dice, y no hay nada en la Torah que esté en contra de estas 9 cosas. Son los 9 frutos que se producen en el creyente, en el hijo de Israel, en el israelita, y nótese que no digo judío, sino hijo de Israel, que actúa como su padre Israel, heredero de Abraham, de las promesas, de los pactos, de los patriarcas y de todo lo que es de Israel, cuando tenemos al Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Esto es lo que se produce. Y si se fija, hay 9 dones y hay 9 frutos, y ahora hablaremos también de ese tema y enseñaremos por qué son 9 de cada uno. Ahora, el rabino de Nazaret, Yeshua, nuestro Mashiach, también alguna vez enseñó con una parábola, y dice, un campesino salió a sembrar sus semillas, y al sembrarlas, parte cae en buena tierra, y fue pisoteada, las aves que volaban por los alrededores se la comieron. Parte cayó sobre la roca, después de germinar murió por falta de humedad. Primeramente parte cayó en el sendero, no en buena tierra. Parte cae a lo largo del sendero y es pisoteada, y las aves al final terminan comiéndose. Sobre la roca muere por falta de humedad porque no tienen profundidad las raíces, y parte cayó en tierra fértil. Y lo que está en tierra fértil, que se refiere a ese corazón del hombre preparado por la Torah, Emet, por las lluvias temprana, torrencial y tardía, creció y produjo 100 veces más de lo que se había sembrado. Y después de decir esto, hizo un llamado: el que tenga oídos para oír, que oiga. Realmente esto es el plan de Yahweh para la humanidad. Y si se fija, desde que Yahweh dio su Torah en el Sinaí, que la dio
en el desierto. Y quiero también añadir, Bemidbar no significa desierto, significa tierra de nadie, tierras públicas, una tierra donde no se siembra porque no es de nadie. Y realmente Yahweh le dio la Torah Emet a Israel porque eran los que realmente habían sido apartados para recibirla, pero la dio en tierra de nadie para que, no siendo de nadie, sea de todos y para todos. A un Israel que no solamente incluía a los hijos de Israel, a los hijos biológicos de Israel, sino a una multitud de gentes de toda lengua, tribu y nación que salieron de Egipto con Israel. Y si no, lea Éxodo, Shemot, a partir del verso 12, 13 y 14 y lo verá. Ahora, la parábola es esta. La semilla es el mensaje de Yahweh, la Torah. Los que están a lo largo del sendero son los que oyen, y esto lo explicó el Mashiach. Pero Hasatán viene y saca el mensaje de sus corazones, porque los demonios, Hasatán, los demonios, están tipificados en los pájaros del cielo, los pájaros inmundos, que arranca el mensaje de los corazones para evitar que se salven y que confíen en el mensaje. Los de la semilla que cae entre las rocas son aquellos que oyen la palabra, pero que realmente su corazón todavía no estaba preparado por las lluvias, no estaba ablandado. La aceptan con alegría, pero no tiene raíz, no tiene fundamento, y apenas vienen los primeros problemas, las primeras pruebas, y se vuelven como parte del pueblo de Israel. Quiso volver a Egipto cuando vio los primeros problemas. En cuanto a los que caen en abrojos, son los que lo oyen, pero a lo largo del caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas, la vanagloria de la vida, los placeres, y dicen: esto no es para mí, esto es un rollo, por hablar coloquialmente, y realmente nunca llegan a madurar. El fruto nunca madura y se pierde. Pero los que caen en tierra fértil, los que tienen un corazón ya preparado, un corazón dispuesto, y esto me recuerda a Ruth la Moabita, que realmente ella se casó con un israelita que le hablaba de Yahweh, y ella estuvo escuchando y viendo y escuchando Torah, y eso preparó su corazón, y cuando su marido muere, le dice a su suegra, dice: yo no, ¿a dónde voy si yo no voy ya al paganismo, ni a la idolatría, ni a mi pueblo? Tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo, porque mi corazón está preparado para recibir esto y para ponerlo en práctica. Son los que tienen un corazón bueno, receptivo, y que por perseverar dan una cosecha abundante, unos frutos abundantes, y producen vida y bien en todo su derredor. Ahora, en segunda de Pedro, Kefa, otro de los talmid de Yeshua, Kefa escribe y dice: por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe con bondad. La bondad con conocimiento, el conocimiento con dominio propio, el dominio propio con perseverancia, la perseverancia con kedushá o santidad, la kedushá con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor. Porque estas cualidades en abundancia son las que los mantienen a ustedes lejos de estar áridos e infructuosos. Si usted se fija qué es la fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, kedushá, amor, son frutos del Ruach HaKodesh. Son las características que persiguen a los hijos de Israel, que su corazón ha sido ablandado por la Torah, por las lluvias tempranas, las tardías y las torrenciales, y que hemos recibido no solamente la Torah, sino también al Ruach HaKodesh, que actúa en nosotros, nos guía a toda verdad y produce en nosotros todo esto. Dice, y esto es lo que nos mantiene de ser un terreno árido e infructuoso. Nos mantiene lejos de ser un desierto, porque realmente siempre la Torah evoca al hijo de Israel como parte integral de la tierra. Nos trata como tierra, porque somos tierra, somos polvo, y al polvo volveremos, porque fuimos tomados de la tierra, y hay una íntima relación entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. El profeta Yeshayahu habló también
Más bien, Yahweh habló por medio del profeta y dijo: yo derramaré agua a los sedientos que caminan en tierra seca y arroyos en suelo seco. Yo derramaré mi ruach sobre tu descendencia, tu cera, mi bendición sobre tus hijos. Y el profeta Joel también hablaba de lo mismo: porque en los postreros tiempos yo derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, ancianos verán sueños. Son lo que el Ruach HaKodesh hace en el Hijo de Yahweh, con una finalidad: hacernos crecer en amor, en bondad, en fe, en kedushá, en afecto fraternal. ¿Por qué? Por el conocimiento de la Torah y el Ruach HaKodesh es que podemos hacer esto. Y estas cualidades nos mantienen lejos de ser tierra árida. El libro de Devarim dice explícitamente Yahweh en el capítulo 11: así es que si ustedes escuchan cuidadosamente todos mis mandamientos que yo les estoy dando hoy, y está hablando de la Torah, Emet, amar a Yahweh su Elohim y servirle con todo su corazón y todo su ser, dice entonces, y este entonces es un condicional, es un sí y solo sí, se dan estas condiciones. Dice: yo daré a su tierra lluvia en las temporadas correctas, incluyendo la lluvia temprana en otoño, la lluvia tardía de primavera, para que recojan su trigo, vino nuevo y aceite de oliva. Esto es muy importante. La lluvia es importante, pero es más importante que sea en su tiempo correcto y en su medida correcta. Las lluvias descontroladas fuera de su tiempo producen destrucción y mal, y devastan la tierra y arrancan la parte del polvo de la tierra y dejan solamente rocas. Entonces la lluvia fuera de su temporada correcta y de su cantidad correcta destruye. Entonces es importante que no solamente recibir la lluvia, sino recibirla en su tiempo correcto y en las condiciones correctas. Y esto es una verdad natural que ilustra también verdades espirituales. El libro de Joel dice: alégrense, hijos de Sión, regocíjense en Yahweh su Elohim, porque Él les ha dado comida. Él dará la lluvia en el otoño y la lluvia de primavera, la temprana y la tardía, como antes las lluvias tempranas y tardías. Esto es lo que Él hace primero. Las eras estarán llenas de grano y los lagares rebosarán de vino y aceite. Si no hay las lluvias tempranas y las tardías, la lluvia en su tiempo y en su justa medida, primero, las eras no podrán estar llenas de grano y los lagares no pueden rebosar de vino y de aceite. O sea, no puede haber fruto. El profeta Zacarías, Sejayá, también dice: en aquel día agua viviente fluirá de Jerusalén, la mitad hacia el mar primero del este y la mitad hacia el mar postrero, el del oeste. En ambos, en Hayitz Behoref, o sea, en verano y en primavera. Esto del agua viviente que fluirá de Jerusalén, y ya eso no depende solamente de las temporadas de lluvias, sino ya es un agua viva que fluye todo el año. Es algo lo que sucedió en Hoshana Rabbah. Vemos que Yohanan nos narra, otro talmid de Yeshua nos narra este episodio. Dice: en Hoshana Rabbah, el último día de la festividad de Sukkot, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, que se mantenga viniendo a mí para beber. Todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanakh, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Esto lo dijo del Ruach HaKodesh, que habrían de recibir más adelante los que confiarían en él. Esta agua viva que fluye es ese Ruach de santidad, ese Ruach HaKodesh, que es el que continúa la obra que Mashiach empezó en los creyentes. Es esa lluvia tardía que continúa la labor de la lluvia, del agua de viva, del agua torrencial, que simboliza la venida del Mashiach. Ahora, esto en cuanto a temporada de lluvias: lluvia temprana, la tardía y las lluvias torrenciales. Ahora, la estación seca, cuando se terminan las lluvias. Kayitz, la estación seca, empieza con el tiempo de la siega, la trilla, la separación del grano, la paja y la cosecha. En el libro de Marcos
otro también Talmid de Yeshua, dice en el capítulo 4, por sí sola la tierra produce cosecha, primero el tronco, después la espiga y finalmente el grano abundante en cada espiga. Pero tan pronto la siega está lista, el hombre viene con la hoz porque es tiempo de cegar. Ahora, después de la siega viene, de la siembra, perdón, viene la siega. Esto de siega y cosecha, quiero hacer alusión, la siega no se refiere a la cosecha, no es lo mismo. La siega se refiere solamente al grano y la cosecha a los frutos. Y ahora vamos a ver también la definición que la RAE nos da de ello. Kayit, la estación seca, la siega, dice Mateo 13, dejen que crezcan juntos hasta la siega. Esto es una parábola que Yeshua hablaba, la parábola del trigo y la cizaña. Dice, déjenlos que crezcan juntos hasta la siega, el trigo y la cizaña. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojo para quemarlas y después guarden el trigo en mi granero. Primero se recoge la mala hierba, se separa la paja del grano, se quema el desperdicio, lo que no es fruto, y después el fruto se guarda en el granero. El granero es el reino de los cielos. El trigo es aquel que dio fruto, es aquel trigo que sale del trigo que descendió a la tierra, murió, y entonces puede llevar mucho fruto del que hablaba Yeshua. O sea, Yeshua mismo, un hijo de hombre, perfecto en todos sus caminos, que de manera sobrenatural él es perfecto como la vaca roja es perfecta para salvar y para limpiar y para quitar el pecado. Y su sangre es perfecta para limpiarnos a nosotros y quitar nuestro pecado. Y entonces sí, hacernos aptos, limpios. Él es la primicia de los que vivimos. Él es el grano de trigo que descendió a la tierra y murió y lleva fruto. El resto del fruto somos nosotros, que seremos guardados en el granero, llevados al reino de los cielos. Pero primero tiene que ser destruida la mala hierba, la cizaña. Así que esto también nos lleva a meditar mucho en esto del arrebatamiento, de la gran tribulación y de todo, porque la gente piensa que el que será arrebatado, digamos, solamente son los buenos y que tienen pasaje directo al cielo. Y aquí dice que primero se recoge la mala hierba, que se ate en manojos y se es echada afuera, donde es el lloro, el crujir de dientes y donde será quemada. Ahora, Apocalipsis 14 nos habla acerca de esta siega. Dice, entonces miré y allí delante de mí había una nube blanca, sentado sobre la nube estaba alguien como el hijo del hombre, el Ben Haadam, con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. La hoz con la cual se comienza la siega del grano. Otro malaj salió del templo y gritó al que estaba sentado en la nube, comienza a usar tu hoz para cegar, porque la hora de la siega ha llegado, la cosecha de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube hizo pasar su hoz por toda la tierra y la tierra fue cegada. El tiempo de la siega es quitar primeramente a aquellos que no dieron fruto, como Yeshua también maldijo a la higuera que no llevaba fruto. Así es que tiene que haber primeramente una siega. Después de la siega tiene que venir la trilla. La trilla viene de latín tribulare, que significa quebrantar. Es de donde viene la palabra también tribulación. Eso de la gran tribulación es la gran trilla, la trilla más grande que hay. La Real Academia de la Lengua Española dice: trillar es quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja, dejar a alguien muy maltrecho, trillarlo. Coloquialmente significa frecuentar y seguir algo continuamente o de ordinario. En Cuba y en República Dominicana, descascarar, clasificar y seleccionar los granos de café también. Y el Mashiach también hablaba acerca de esto y dice: pues habrá una tribulación, una trilla tan grande, cual no ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás, nunca más. El mundo tiene que ser trillado, tiene que ser separado el grano de la paja, porque la paja se tiene que quemar primero antes de apartar el grano en los graneros.
Entonces, todo esto, si se fija, es lo que le digo, nos está hablando del plan de Yahweh para la humanidad, y tenemos que entenderlo porque todos son parábolas, todos son metáforas, pero es una forma tan simple que hasta un niño lo puede entender, de expresar las verdades espirituales y celestiales de un plan universal. Ahora, Kayit, la trilla, seguimos con la trilla. Dice el libro de Daniel, en el capítulo 12, dice: en ese tiempo, refiriéndose al tiempo de la trilla, de la tribulare, de la gran tribulación, Mijael, que es Micael Elohim, quien como Elohim, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará, será quitado, y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelos desde que se convirtió en una nación, y siempre se refiere al pueblo de Israel, hasta ese momento. ¿Cuándo nos convertimos en una nación? En Egipto, cuando estábamos en el mundo. Pero fue necesario que la sangre del Cordero nos sacara del mundo y de la influencia del príncipe de este mundo, para empezar un proceso de Kedusha, para que a la hora de la tribulación, de la trilla, nosotros seamos grano y no paja, por medio de la Torah Emet, por medio de la sangre de Mashiach, y por medio del Ruach HaKodesh. Esa es la importancia de entender esto. Apocalipsis 2 dice: no tengan temor de los que están próximos a sufrir. No promete que no habrá sufrimiento, al contrario, promete que sí lo habrá. Miren, Hasatán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba, y tendrán tribulación por 10 días. ¿Por qué 10 días? ¿Por qué hay 10 minas? ¿Por qué hay 10 vírgenes? ¿Por qué ese número 10? Porque realmente el reino del norte son las 10 tribus del norte, que nos dispersamos por todas las naciones de la tierra, mientras que la casa de Judá y la casa de Efraín se quedaron al sur. Es el reino de Judá, los que hoy llamamos los judíos. Así es que realmente este número 10 es un número que se refiere a la casa de Israel, pero en este caso también de tribulación nos está hablando de la temporada. Hablábamos que la segunda venida del Mashiach está tipificado y está enseñado realmente en las fiestas del séptimo mes, que a saber son Yom Teruah, la aclamación a toque de trompeta. 10 días después, el Yom Kippur. Por eso tiene que, cuando Yeshua envíe a sus ángeles a cosechar la tierra en Yom Teruah con el toque de trompeta, habrá 10 días de tribulación hasta el Yom Kippur, hasta el día del perdón, previo a Sukkot, a que él ponga su sukkah, su cabaña, su pie, su morada en medio de su pueblo. Así es que tendrán tribulación por 10 días, permanezcan llenos de fidelidad hasta el punto de la muerte, y yo les daré la corona como la vida como sus coronas. En Apocalipsis 7 sigue diciendo Mashiach: yo le respondí, Señor, tú, bueno, en este caso habla Juan, yo le respondí, Señor, tú lo sabes, Yohanan. Entonces él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación. No dice estos son los que fueron arrebatados, ni ¿cómo es esto? Ni fueron raptados, llevados en el rapto antes de que viniera la tribulación. Dice, no, estos son los que pasaron la tribulación y han salido de la trilla. Estos son el trigo que han resultado de la trilla. Estos son los que no eran paja, no eran cizaña. Ellos han lavado sus ropas, guardado la Torah y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aquí vemos en este dibujito, bueno, esta ilustración, un hombre trillando la paja con el grano para posteriormente separarla. Pero ese es el siguiente proceso, la separación del grano y de la paja. Aquí vemos a dos hombres que ya han trillado la era y ahora tienen el grano y la paja juntas. Ahora hay que separarlas. Entonces cogen con su aventador y avientan literalmente la paja hacia arriba, con la cual la paja se la lleva el viento y el grano cae por su propio peso, porque haga de cuenta que son granos de arroz más pesados incluso, que caen por su propio peso, mientras la paja se separa y la paja va a ser quemada afuera, mientras después el grano será recogido y llevado a los graneros del sembrador, del Elohim, creador del cielo y de la tierra. Separación del grano y de la paja. Mateo 25 dice:
Cuando el Ben Hadad venga en su gloria, acompañado por todos sus malajim, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separará a la gente, los unos de los otros, como un pastor separa las ovejas de los machos cabríos. En Apocalipsis 7 también ilustra esta verdad y dicen que el Mashiach dice no dañen la tierra, ni el ángel más bien, el ángel dice no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado, separado los siervos de nuestro Elohim en sus frentes. Si se fija, aquí dice que seremos sellados los siervos de nuestro Elohim en la frente, pero anteriormente ya han sido sellados los siervos de Hasatán, los que han despreciado la palabra que ha salido del creador del universo, la Torah Emet, que han querido andar en sus propios caminos y en sus propias verdades y en sus propias religiones y en sus propias doctrinas, llámense cristianas, llámense judías, llámense como se llamen, desechando la Torah de nuestro Padre Celestial, y por tanto ya han sido sellados. Ahora hace falta que los siervos de nuestro Elohim seamos sellados también en nuestra frente y en nuestra mano, y esto nos recuerda el más grande mandamiento. Dice que estas palabras que te ordeno hoy estén en tu corazón, en tu mente, tienes que enseñarlas a tus hijos, pero también tienes que ponlas, dice, como una señal en tu mano, y ponlas como frontal entre tus ojos, en tu frente, centrado con tus ojos, o sea, en tu mano para que la pongas por obra, y en tu frente centrado con tus ojos, porque tiene que estar en tus pensamientos, no en mente, en tu corazón, en tus pensamientos y en tus obras. Esto es a lo que se refiere el ser sellado, y eso es lo que se refiere la marca de la bestia, que en sus mentes y en sus obras hay obras totalmente contrarias a la Torah Emet, que nuestro Padre Celestial nunca mandó. Y oí cuántos eran el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí quiero hacer una alusión porque hay de los hijos de Israel, y aparte hay una multitud con vestiduras blancas incontables de toda lengua, tribu y nación. Entonces, aunque se hace diferencia, pero todos seremos sellados, todos seremos apartados para el Elohim, creador de los cielos y la tierra, y esa multitud tenemos que ser injertados también en Israel. ¿Por qué? Porque cuando Israel salió de Egipto, eso es lo que pasó. Las tribus salieron bajo su estandarte, pero todos los gentiles, toda la gran multitud mixta que salió junto con los hijos de Israel, tuvieron que marchar debajo de los estandartes también de cada una de las tribus, y tuvieron que integrarse en cada una de las tribus. ¿Por qué? Porque en la gran Nueva Jerusalén no hay puerta para los gentiles, solamente hay 12 puertas para las 12 tribus de la casa de Israel. La separación del grano de la paja, dice Mateo 3, su horquilla está en su mano, y él limpiará con esmero su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Su horquilla, su aventador, dice otra versión, es algo así como esto que parece un tenedor gigante, que es lo que se usa para aventar, por eso se llama aventador o horquilla. Se usa para aventar la paja y separarla. Mateo 13 dice, dejen que crezcan juntos hasta la siega, ya lo hemos leído esto. Entonces mandaré que a los que recojan la siega, que recojan primero la hierba mala, o sea la cizaña, y la aten en manojos para quemarla. Primero se aparta, primero ese rapto, ese levantamiento es de la mala hierba, de la cizaña, con lo cual no se apresure usted a querer ser arrebatado primero, y después guarden el trigo en mi granero, primeramente porque nosotros seremos transformados, llevados a las nubes con Mashiach, pero no para ir al reino de los cielos, sino para quedarnos en la tierra, donde el Mashiach reinará por 1000 años. Ahora, separación del grano y de la paja, lo que les decía, Apocalipsis 24, entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido en su marca, la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a la vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años en la tierra, que esto es también lo que hemos hablado. Ahora,
El siguiente verso dice: el resto de los muertos no vinieron a la vida hasta que se cumplieron esos 1000 años. Esta es la primera resurrección de los muertos. Los que ya fueron atados y quemados y echados fuera son los que estén vivos en ese momento, que han obedecido a la Torah Emet, que no la han puesto como señal en su brazo ni como frontales entre sus ojos, y han andado en sus propios caminos, en sus propias doctrinas y en sus propias religiones, pero que son muertos. Estos muertos no vendrán a la vida hasta que termine ese último milenio, el reino milenial, el reino del Mashiach. Esta es la primera resurrección. Posteriormente hablaremos un poco más de esto. Ahora, la cosecha, ¿qué es lo que le decía? La siega se refiere a los granos, pero la cosecha dice conjunto de frutos. Esto lo dice la Real Academia Española de la Lengua. Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo que se recogen de la tierra al llegar a la sazón, la cosecha de la aceituna o de la uva. Producto que se obtiene de los frutos de una cosecha mediante el tratamiento adecuado, cosecha de aceite o de vino. La cosecha es de frutos, la siega es de granos. Hay una cosa que, si no lo ha notado, se lo voy a decir: el grano simboliza al Mashiach y los frutos simbolizan a la casa de Israel. Y ahora hablaremos un poquito más de esto. Cosecha del aceite de oliva y vino de la vid. El aceite de oliva es algo que se obtiene por presión, por compresión de la oliva, de prensarla en una prensa con una piedra y así extraer el aceite, la esencia, el fruto de la oliva, que es su aceite, y es un aceite que sirve para mantener encendida la lámpara en el templo principalmente. Apocalipsis 6:6 dice: entonces oí lo que sonó como una voz de entre los 4 seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día y 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen el aceite ni el vino. Esto nos hace alusión a la temporada en la que se ocurrirá todo esto. El trigo y la cebada ya ha sido cosechado y tienen un precio muy bajo, pero no dañen el aceite ni el vino porque aún están por ser cosechados. Ahora, ¿por qué no dice el resto de los frutos también? Solamente aceite y vino. Y es lo que le decía: el aceite se obtiene por prensar la oliva, por mantener un proceso de presión con una piedra hasta extraer su esencia. Y esa esencia es la que Moshe recibió orden de recibir de todos los hijos de Israel. Y ahora vamos a saber qué quiere decir eso. No así el vino. El vino no se prensa en una prensa, sino que se pisa con los pies y mancha de su sangre, del vino, las vestiduras del que lo pisa. Y ahora vamos a entender por qué le estoy diciendo esto. La cosecha del aceite. Ordenadas a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para la luz y para mantener una lámpara encendida continuamente. ¿Por qué? Porque en el Mizcán estaba una lámpara con 7 brazos, una lámpara de oro. Y dice la escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Pero esa lámpara, que es la Torah, que es lumbrera y luz a la humanidad, no alumbra si los hijos de Israel no hemos sido puestos a prueba, machacados, para extraer nuestra esencia, nuestro mejor carácter, nuestras características, y entonces sí alumbrar al mundo. De Yeshua también, Yohanan en el capítulo 1 también dice: en él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas prevalece, porque somos luz. Pero no somos luz por nuestra linda cara, somos luz porque hemos pasado la prueba, hemos sido vivido en la corriente de este mundo, pero hemos sido victoriosos por medio de la sangre del Mashiach y por medio de la prueba a la cual todo siervo tiene que ser sometido para ser hallado fiel. Y esto es lo que hace que alumbremos y los demás vean en nosotros algo diferente. Esto es lo que hace que andemos en caminos de vida y de bien, en Kedushá, en santidad, y hagamos resplandecer la lámpara que es la Torah.
Ahora, el vino, que es la otra cosecha. Apocalipsis 14 dice: entonces del altar salió a otro malaj que tenía autoridad sobre el fuego y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada: usa tu hoz afilada y recoge los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están maduros. Dice: el malaj pasó su hoz sobre la tierra, recogió las uvas de la tierra y las echó en el gran lagar de la furia de Yahweh. Aquí la pisa de la vid nos habla de furia, nos habla de pisar a los malos, digámoslo así, de las naciones. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y la sangre que salía del lagar llegaba hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. Los frenos de los caballos pues andan más o menos a 1,5 metros, depende del tamaño del caballo, pero entre 1 metro, 1,5 metros seguro. En un camino de 300 kilómetros, que la sangre llegara hasta los frenos de los caballos, es indicativo de abundante sangre, de muchos que tienen que ser pisoteados, que tienen que ser pisados y muertos, y que la sangre de ellos tiene que ser derramada por cuanto no quisieron apreciar la Torah en mente de nuestro Padre Celestial, el sacrificio del Mashiach, ni la obra del Ruach HaKodesh en sus vidas, y decidieron andar en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en su propia cultura, y desoír y desatender la palabra del Creador del universo, despreciándolo, despreciando la sangre, despreciando la palabra y todo lo que es de nuestro Padre Celestial. Ahora, el profeta Yeshayahu dice: ¿quién es ese? Porque el profeta lo ve en visión. Dice: viene de Edom, de Bosra, con vestiduras manchadas de rojo, de carmesí, tan magníficamente vestido como un príncipe, tan majestuoso en su gran poder como un rey. Soy yo, quien habla victoriosamente, yo muy habilitado para salvar. Es un rey, que sus vestiduras están manchadas de sangre, que está vestido como un rey, que es salvador, y le pregunta: ¿por qué es rojo tu atuendo? Tus ropas como alguien que ha pisado el lagar. Y le responde el Mashiach en esta visión: yo he pisado el lagar solo de las naciones, y uno estaba conmigo, así que los pisé en mi ira, y los hollé, los quebré en pedazos como tierra, de modo que su sangre de vida chorreó sobre mi ropa, y he manchado todas mis vestiduras, porque el día de la venganza ha venido sobre ellos, y el día de la redención está a la mano. El día de la venganza es el día del juicio sobre todas las naciones, sobre todos los que se levantan en contra de Yahweh y de su ungido, y que hacen la guerra y le llevan la contra a todo lo que Yahweh ha hablado. Ahora, hay otros también frutos, los 7 frutos de Eretz Israel. Hemos visto que son el grano, es trigo y cebada, que es figura del Mashiach, lo hemos hablado. Viñas, árboles de higo, granadas, tierra de aceite de oliva y miel. Cuando dice miel nos referimos a los dátiles, la miel de dátil, no tanto a la miel de abeja, que realmente no se cosecha, sino a la de dátiles. Ahora, del grano, dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Y la cebada es la que se recoge en Pesaj. Al terminar Pesaj, al día siguiente a Pesaj, que Pesaj es el día 14, y todos sabemos que si el año empieza el día 1 del primer mes, el día 7 es Shabbat, y el día 14 es Shabbat, con lo cual Pesaj siempre, con el calendario escritural, va a caer en Shabbat. El día siguiente al Shabbat es el día 15, es el primer día de panes sin levadura, y es el día que la gavilla, el Omer de cebada, se levanta. Y así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado en el madero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La gavilla es levantada el día 15, como fue levantado el Mashiach el día 15, y a partir de ahí se cuentan 7 Shabbats completos, y el día siguiente, el día 50, que es curiosamente el día que empieza la siega del trigo en Eretz Israel, porque el ciclo agrícola en Eretz Israel va de 7 semanas en 7 semanas, que ahora lo explicaré. Todo esto, el grano siempre se refiere al Mashiach, la siega siempre se refiere al Mashiach. La cosecha no, la cosecha se refiere a las naciones y se refiere a la casa de Israel.
Cereales, trigo y cebada, lo que hablábamos, y frutos. Hay 2 cereales y 5 frutos, los 7 frutos que hay en abundancia, característicos de Eretz Israel, de la tierra de Israel. Esto tiene mucho que ver con nosotros, la relación que hay entre el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Ahora, la cebada, lo que hablábamos, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que les estoy dando, recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo, un homer, de los primeros frutos, esto es de cebada. Mecerán el manojo delante de Yahweh para que sean aceptados, y el Cohen lo mecerá el día después del Shabbat. ¿De qué Shabbat? De Pesach, el día 14. Y si hay dudas sobre eso, porque yo sé que esto crea mucha polémica y mucha controversia, porque hay gente que piensa que tiene que ser terminando panes sin levadura, porque no podemos meter grano fresco en nuestra casa en estos 7 días, porque no es un Shabbat completo, porque el día 15 y el 21 son Shabbat ritual, en fin, por lo que usted guste y mande. Pero ahora vamos a ver por qué. El Cohen lo mecerá el día siguiente después del Shabbat. Yo digo que es el Shabbat de Pesach, y ahora les voy a demostrar por qué. Desde el día después del día de Shabbat, esto es desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas. Hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días, que es Shavuot o Pentecostés. Desde el día después del día de Shabbat, o sea, este es el día que trajeron el manojo para mecerlo, y Yeshua fue levantado como manojo, el día 15, el día siguiente al Shabbat de Pesach, y de eso no hay duda. Ahora, en Marcos 14 dice, y en la casa que entre le dicen, que el Rabí dice, ¿dónde está la habitación de huéspedes para mí, donde voy a comer la cena de Pesach con mis talmidim? En el verso 15 ya la comió, ya fue al huerto de los olivos y ya fue arrestado. Fue llevado al Sanedrín, y el Sanedrín fue condenado con testigos falsos y llevado a Pilato. Pilato se ha lavado las manos y dice, bueno, si ustedes quieren, ahí está, pues se los entrego y hagan lo que quieran. Nosotros no podemos matarlo porque la ley no nos lo permite, pero tú sí. Dice, pues yo no encuentro problema en este hombre, pero a petición de ustedes, pues que sea colgado. Llevaron a Yeshua a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le clavaron a la estaca de ejecución y dividieron sus ropas. Y esto aludiendo a lo que habló también el Mashiach, escrito por Yohanan. Dice, así como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Ben Hadam. Tiene que ser levantado como la espiga, el homer de cebada, porque es el grano que cae en tierra y muere, para que pueda llevar mucho fruto. Ahora, Yohanan 12 dice, sí, en verdad yo les digo que a menos que el grano de trigo caiga a tierra y se muera, solo permanece un grano, pero si muere produce una cosecha grande. Yo diría que más bien tendría que ser una siega grande, aludiendo a que tiene que ser puesto en el sepulcro por 3 días y 3 noches y estar en el seno de la tierra como grano de trigo para poder llevar mucho fruto. Por eso les digo que realmente los 2 cereales los 7 frutos de Eretz Israel aluden única y exclusivamente al Mashiach. Ahora, los frutos. Ya vimos que el aceite de oliva es exclusivo de los hijos de Israel. Ordenás a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva. En el capítulo 40 de Shemot, Moshe dice, toma el aceite de la unción, Yahweh le dice a Moshe, toma el aceite de la unción y unge el Mishkan y todo en él, y dedícalo como Kadosh con todo su mobiliario, y entonces será Kadosh. El aceite no solamente es para alumbrar, sino para apartar, para consagrar. Cuando se unge un rey o un profeta o un Cohen, realmente lo que se está haciendo es consagrándolo, apartándolo, santificándolo para un cometido. El Mishkan fue ungido y apartado de esa manera. El Mishkan es figura del pueblo de Israel, el lugar donde Yahweh habita y de donde se manifiesta. Y nosotros hemos sido ungidos, separados, apartados, santificados
para Yahweh por medio de ese Ruach HaKodesh que produce estos frutos. Todo esto nos habla del aceite de oliva. Para ungir un Cohen, Shemot 40, úngelos como ungiste a tu padre para que ellos me puedan servir a su padre, perdón, a Aarón el Cohen, para que ellos me puedan servir en el oficio de Cohen. Su unción significará que el oficio de Cohen es de ellos. La unción significa que han sido apartados para un oficio por todas sus generaciones. Es algo inmutable. Ahora, no así el vino. El vino, lo que le decía, realmente nos habla de las naciones. Pero sin embargo también nos habla de la viña preciosa, la viña de Yahweh. Es una viña especial y diferente, no es como el resto de las viñas. Isaías 5 dice: ahora bien, la viña de Yahweh Sebaot es la casa de Israel y los hombres de la casa de Judá. Son la planta que era su delicia, y dice: yo esperaba justicia de ellos, de la casa de Israel y de la casa de Judá, pero han producido nada más que iniquidad, maldad. Yo esperaba rectitud y no escucho más que alaridos de angustia. Y yo veo realmente, hermano, eso. Se esperaba justicia de los cristianos, de la casa de Israel, que no es la casa de Judá, sino los dispersos entre las naciones. Y lo único que veo que en los países donde más cristiandad hay, realmente se produce iniquidad. Se esperaba rectitud, pero sin embargo, ahora en ese tiempo de trilla, de angustia, se produce el alarido de angustias como desesperanza. Todo el mundo quiere hacer algo, los negacionistas, tantas cosas que el mundo se está convulsionando, y sin embargo aquellos que se dicen conocedores de Yahweh, conocedores de su palabra, quizás son los que más alaridos de angustia dan en lugar de rectitud. En Isaías 63 dice: yo he pisado el lagar solo de las naciones, ni uno estaba conmigo, así que los pisé en mi ira y los hollé, los quebré en pedazos como tierra, de modo que su sangre de vida chorreó sobre mi ropa. Dice: porque el día de la venganza ha venido sobre ellos. En 1 Corintios, Shaul, el rabino de Tarso, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, refiriéndose al Mashiach. Dice: esta copa es el nuevo pacto efectuado por mi sangre. Realmente, cuando se habla de una copa, dice que la gran ramera beberá en la copa de la ira, y lo beberá todo, de la copa de la ira de Yahweh. Lo tiene que beber todo, porque eso es lo que Yahweh ha determinado para las naciones, y la gran ramera. Pero aquí hay otra copa, una copa de sangre también, que está destinada a renovar un pacto que fue roto por Israel apenas unas pocas horas después de celebrarse el pacto. Israel lo rompió y tiene que ser renovado por sangre. Ese fruto de la uva que Mashiach toma en Pesaj, dice: este es el nuevo pacto, o el Brit Hadashah, el pacto renovado en mi sangre, efectuado por mi sangre. Es un pacto similar al de Israel, que todos los que participaban del Cordero tenían que ser circuncidados y tenían que ser realmente hijos de Israel, obedientes a todas las instrucciones de nuestro Padre Celestial, para participar del Cordero en las condiciones que Yahweh ordenó participar del Cordero. Y así ese pacto efectuado por la sangre del Cordero libró a nuestros padres del ángel de la muerte, y de que ninguno de los primogénitos de Israel muriera, ni de varones, o sea, ni de hombres, ni de animales. Ahora, tenemos los frutos de la granada, de los higos y de los dátiles. El libro de Cantares dice: Shir Hashirim, nos levantaremos temprano e iremos a las viñas para ver si las vides están brotadas, para ver si sus flores han abierto, o si las matas de granada están floreciendo, y allí te daré mi amor. Si Israel realmente está dando buenos frutos, y allí te amaré. Y esto es una figura de la relación entre el Mashiach
el pueblo de Israel. Es una prueba realmente. La prueba es si es Israel como pueblo estamos floreciendo, dando buenos frutos para efectuar las bodas del Cordero, para una unión íntima con nuestro Redentor. En el Mateo 21 dice, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. O sea, no había fruto, no estaban floreciendo, ¿lo ven? Hay hojas, hay apariencia, pero no hay fruto. Entonces le dijo, nunca más volverás a dar fruto, y al instante la higuera se secó. Porque realmente todo aquel que dice estar unido al Mashiach y no lleva buen fruto, es anatema. Y todo aquel que no lleva fruto, como la paja o la cizaña, tiene que ser echado fuera y quemado. Al instante la higuera se secó. Y la higuera es figura de Israel, de los hijos de Israel. Pero no de cualquier hijo de Israel, sino como Mashiach decía, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los que llevan fruto, el fruto es hacer la voluntad del Padre, seguir la Torah Emet con el testimonio del Mashiach y la guía del Ruach HaKodesh. Porque si no lo llevamos, nuestro fin es camino de muerte. Cantares 7 dice, tu talle es como una palmera y tus pechos como racimos de dátiles. Subiré a la palmera y me prenderé de tus racimos. Siempre el fruto los frutos de Israel nos hacen una alusión al fruto que tiene que dar el pueblo de Israel en la tierra de Israel para tener esa unión con el Mashiach. Ahora, lo que le decía, esto del ciclo agrícola en Israel, cereales y frutos. Y aquí he separado primeramente en el año, he puesto también la equivalencia en los meses del calendario gregoriano para que nos entendamos perfectamente, y las equivalencias en los meses hebreos, conforme al calendario escritural, no al judío. La estación seca de Kayitz comienza en el primer mes. En el judaísmo le llaman Aviv, que significa primavera. ¿Por qué? Porque si empieza justamente el día después del día que tiene 12 horas de tinieblas y 12 horas de sol. Por eso Mashiach, cuando muere Lázaro, él se espera. Cuando le avisan, Lázaro está muy enfermo, dice, Lázaro duerme. Dice, bueno, si duerme sanará. Eso de que un enfermo duerma está bien porque se recupera. Y dice que les habló claramente, le dijo, Lázaro ha muerto, pero me alegro de no haber estado ahí para que ustedes crean y entiendan. Y posteriormente dice, ahora vamos a levantar a Lázaro, ahora. Dice, porque mientras hay luz, se puede caminar. Cuando hay tinieblas ya no se puede caminar. Y dice una cosa muy significativa que poca gente echa en cuenta. Dice, ¿no tiene el día 12 horas de sol y 12 horas de tinieblas? Y yo me pregunto, ¿tiene el día 12 horas de sol y 12 horas de tinieblas? Obviamente no. O no siempre, cuando menos. Solamente 2 veces al año se cumple esa premisa. En lo que llamamos nosotros el equinoccio, que viene de equidad, igual horas de sol que de tinieblas, de primavera, y el de septiembre, que es el de otoño. Justamente la temporada donde empieza la estación seca y las Moadei de Kayitz, y en las Moadei de Joref. Primera venida del Mashiach, segunda venida del Mashiach. ¿Y qué es lo que esto significa? Y vamos a ver, después de ese día señalado por el Mashiach, de 12 horas de sol y 12 horas de tinieblas, el día siguiente es el día que resucitó Lázaro. La resurrección de la creación, la resurrección, la primavera, el día 1 del primer mes, el primer día del año y primer día de la semana, con lo cual empezamos a contar el primer día 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo día es el primer Shabbat, y por tanto el día 14 es el segundo Shabbat del año. Y señalamos el día 1 porque es Rosh Hashanah, Año Nuevo, y el día 10 porque ese es el día que se aparta el Cordero, el día que Yeshua entró a lomos de un pollino en Jerusalén y fue apartado como Cordero para ser observado que era un Cordero sin mancha y sin tacha. En Pesaj él es colgado
perdón, en Pesach él toma la cena de Pesach con sus talmidim, y el día 15, el día siguiente, que no era Pesach, que iba a empezar el Pesach de los judíos, no el calendario escritural, no del calendario judío, quiero decir. El día 15 es el día que Yeshua, como gavilla, es levantado, como Moshe levantó la serpiente en el desierto. A partir del día 15 aquí he señalado primera semana, segunda semana, tercera semana. Bueno, esta tercera semana empieza aquí, termina aquí. Cuarta semana, quinta semana, sexta semana, y la séptima semana termina con el Shabbat del día 3 del tercer mes. Con lo cual al día siguiente, el día 4, es el día de Shavuot. El día 50, que es lo que en la cristiandad se conoce como Pentecostés. Y curiosamente es el día 4, el día que empieza la siega del trigo en Eretz Israel. Ahora, si contamos 7 semanas a partir del día 4, llegaremos al día 22 del cuarto mes, que esto es en julio, que es cuando en Eretz Israel se cosechan los higos, 7 semanas después del trigo. Si contamos otras 7 semanas, llegaremos al 11º día del sexto mes, que es la cosecha de las uvas, de las vides. Si se fija, el ciclo agrícola va de 7 semanas en 7 semanas, pero tiene que empezar con el día después de Pesach, si no, no cuadra nada. Por eso digo que Yeshua, como gavilla de cebada, tuvo que ser levantado el día 15, y que la gavilla se tiene que presentar el día 15 para que las 7 semanas sean cumplidas justamente el día que Yahweh nos dio la lluvia temprana, la Torah Emet, por medio de su siervo Moshe. Y ahora lo vamos a ver. Después, la última cosecha, la final cosecha, si contamos 7 semanas a partir de la cosecha de las uvas, nos lleva al día 15 del séptimo mes hebreo. Esto es en septiembre, casi octubre. El día 15 es la cosecha de los frutos de verano, 7 semanas después del aceite de oliva, de las granadas y de los dátiles. Es la final cosecha, es la cosecha de Sukkot. Solo y únicamente si empezamos a contar el conteo del Omer el día 15 del primer mes. Si no, olvídese, ya no cuadra nada. El ciclo agrícola está estipulado en Eretz Israel de manera alegórica para que entendamos estas verdades universales. Levítico 23 dice: dile a los hijos de Israel, después de que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Él mecerá el manojo para que sean aceptados, lo mecerá el día después del día de Shabbat, de Pesach, del Shabbat de Pesach. En el día que mesan el manojo ofrecerán un cordero, tal cual. Ahora, la señal de esto es: no comerán pan, grano seco o grano fresco. No se debe de comer grano fresco hasta que no se presente la ofrenda para nuestro Elohim, la ofrenda de la gavilla del Omer de cebada. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan, y vuelve a repetir desde el día después del día de Shabbat. Esto es, después del día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 Shabbatot completos. 7 Shabbats, no son semanas, son Shabbats. Hasta el día después de la séptima semana contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Ahora, esto es obvio que Yahweh se lo dijo a Moshe, pero Moshe nunca pudo celebrarlo, porque dice: dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando. Moshe no entró. Ese es el problema, que el que más sabe de este tema nunca lo hizo, con lo cual no podemos saber cómo lo hizo, porque nunca lo hizo. Ahora, él no lo hizo, pero enseñó a su sucesor a hacerlo. Y aquí vemos que la instrucción de la Torah es el día siguiente al Shabbat, a Pesach, el día 15 presentarlo, contar 7 semanas, y al día siguiente, el día 50, es Shavuot, que es el día de la cosecha del trigo, que empieza la cosecha del trigo en Eretz Israel, el día que la Torah nos enseña que la Torah fue dada por Yahweh en el monte Sinaí a Moshe su siervo.
Y si contamos a partir de ese día 4 del tercer mes, recopilando, 7 semanas después llegamos al 22 del cuarto mes, que es la cosecha de los higos en Eretz Israel. Y si contamos 7 semanas después llegaremos a la cosecha de las uvas el día 11º del sexto mes, con lo cual si contamos otras 7 semanas llegaremos a la cosecha final, que es en Sukkot. Ahora, en Shemot 19 dice: en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Mizraim, el mismo día, ellos vinieron al desierto de Sinaí. Cuando dice el mismo día se refiere al día que empieza, al día 1 del tercer mes. Después de salir de Refidim y arribar en el desierto del Sinaí, ellos acamparon en el desierto ahí delante de la montaña, y Israel acampó. En el capítulo, verso 8 dice: todo el pueblo respondió como un solo hombre, todo lo que Yahweh ha dicho nosotros haremos. Va Moshe y reporta las palabras del pueblo a Yahweh. En este primer día llegan al desierto del Sinaí, acampan, Moshe sube a la montaña con los ancianos, les presenta todas las palabras que Yahweh ha dicho. Ellos dicen: muy bien, todo lo que Yahweh ha dicho nosotros haremos. Y Moshe va a Yahweh y le dice: mira, que sí, que sin problema, que todo lo que tú has dicho ellos harán. Muy bien. Dice así que Yahweh le dice a Moshe: bájate otra vez de la montaña, ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día. Están en el día primero, el tercer día es el día 4. Porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí delante de sus ojos de todo el pueblo. El 4 del tercer mes es el día 50 después del conteo del Omer de cebada. Solo y únicamente si empezamos el conteo del Omer de la cebada el día 15, que es el día después del Shabbat de Pesaj. Se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí. Y aquí vemos que el día 1, que lo he señalado aquí con esta estrella de 6 puntas, se refiere al día que arribaron al monte Sinaí. Ese día Moshe sube a la montaña, baja a la montaña, vuelve a subir a la montaña, y Yahweh le dice: prepárense porque en 3 días, al tercer día, yo descenderé en la montaña y le daré mi Torah. Y ese día sería el día 4, que como decía, justamente serían 50 días después del conteo del Omer, siempre y cuando sea empieza a contar el día 15 del primer mes, o sea, el día siguiente a Pesaj. Y de ahí siempre contamos 7 semanas, 7 semanas y 7 semanas como ciclo agrícola, que nos enseña cómo funciona la tierra de Israel. Ahora, el conteo después de levantar el Omer. En Yahoshua 5, lo que decíamos, el siervo de Moshe, que es el que más sabe de esto, porque Moshe mismo le instruyó, le dijo: mira, que cuando entren en la tierra, tú tienes que hacer esto. Y además está escrito aquí, y esto te lo dejo para que lo pongan ahí junto al arca del pacto, y ahí sea un testimonio para ustedes. Y estaba por escrito, y además se lo explicó. Dice: así es que Yahoshua levantó a sus hijos para tomar su lugar, y eran estos, Yahoshua les dice que Yahweh levantó a los hijos de esa generación perversa que no confió en él, para que tomaran el lugar que sus padres tenían que haber tenido. Y eran estos a los cuales Yahoshua circuncidó, porque ninguno había sido circuncidado mientras viajaban. Los circuncida en Gilgal, que es donde se llama Gilgal, porque ahí es donde dice: hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Mizraim. Por eso se llama Gilgal, rodar. He rodado el estigma, he quitado el estigma del mundo, del Egipto y del faraón, el mundo y el príncipe de este mundo, sobre los hijos de Israel. Y entonces los hijos de Israel acamparon en Gilgal y observaron Pesaj el día 14, en el 14º día del mes, en las llanuras de Jericó. Y el día después de Pesaj, el día 15, levantaron la gavilla y comieron espigas de grano tostadas que no se podían comer hasta que no se levantara la gavilla. Pero es que ellos ya la habían levantado el día 15. Así es que yo creo que la escritura es muy clara. Solamente tenemos que escudriñarla. Ahora, Shavuot, la fiesta de las cosechas. Y esto lo he tomado de la página de la Embajada Israelí en Perú.
el conteo después del Omer. Y dice, al atardecer del sábado 19, bueno, conmemoramos la festividad de Shavuot, la fiesta de las semanas, es una de las 3 festividades de peregrinación judía, junto con Pesach y Sukkot. O sea, Shavuot, Pesach y Sukkot son las 3 fiestas de peregrinación que no caen en temporada de lluvias para que los caminos no estén enfangados y se pueda viajar bien. Siempre son en temporada de seca. ¿Vale? Se trata de una de las festividades en las que en la antigüedad el pueblo judío peregrinaba a Jerusalén cuando se encontraba allí en el templo sagrado y se presentaban ofrendas de trigo y sacrificio de animales. Y subrayo aquí ofrenda de trigo por lo que les decía, y además la misma página de la Embajada de Israel dice, Shavuot se celebra el atardecer del 5 de Sivan. Ellos lo celebran el 5 del tercer mes, cuando hemos visto por las cuentas que es el 4, pero bueno, el final de la cuenta del Omer, es decir, 7 semanas después, en realidad 50 días, desde el primer día de Pesaj. Cuando ellos hablan del primer día de Pesaj se refieren al día 14, porque ellos cuentan Pesaj y los 7 días de panes sin levadura como una sola Moadei, una sola festividad. Y el primer día de Pesaj es Pesaj el día 14. Y ellos mismos especifican cómo se cuenta, aunque luego ellos mismos no lo hacen. Porque para ellos la cuenta sale sobrando. Ellos simplemente celebran el 5 de Sivan siempre, pero nunca lo cuentan. Porque entonces nunca les cuadrarían las cuentas. Y como no les cuadran las cuentas, pues mejor lo hacen así y dicen que siempre es el día 5 de Sivan, pero en realidad viene por eso. Y se presentan ofrendas de trigo porque es el día que se comienza la siega del trigo. 7 semanas después, por lo que decía, porque el ciclo agrícola en Israel es siempre de 7 semanas. Shemot 34 dice, observa la festividad de Shavuot con el primer producto recogido de la cosecha de trigo. Shavuot se observa cuando se empieza a cosechar el trigo, por eso entendemos que son 7 semanas después de empezar la cosecha de la cebada, el día 15. Ahora, Shavuot y las primicias del trigo. Proverbios 3:9 dice, honra a Yahweh con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Yirmeyahu 2, Israel era Kedushá para Yahweh, eran las primicias de su cosecha. Y hablamos también de que la primicia de los que vivimos es el grano de trigo que cayó a la tierra y murió, que fue sepultado 3 días y 3 noches, y que después fue levantado para llevar mucho fruto, que nosotros somos esas primicias de esa cosecha de trigo. Y de eso es lo que realmente siempre se está refiriendo la Torá como plan de Yahweh. Según el Tesalonicenses, pero nosotros tenemos que dar siempre gracias a Yahweh por ustedes, hermanos amados, por el don que Yahweh los haya escogido como primicias para salvación, dándoles la Kedushá que tiene su origen en el Ruach HaKodesh y la llenura de fe que tiene su origen en la Emet, o sea, en la Torá. Entendemos que realmente cuando habla de el origen en el Ruach y en la Torá, en la Emet, está hablando de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y nos está a nosotros siempre haciendo esa alegoría simbólica de la tierra, porque somos tomados de la tierra. Nosotros funcionamos como la tierra y el plan de Yahweh para nosotros funciona como el ciclo agrícola en la tierra de Israel. Apocalipsis 14:4, estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes, ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya, porque han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahweh y el Cordero. Somos el grano que hemos sido separados de la paja para ser apartados para Yahweh, para los graneros de Yahweh, para el reino de los cielos. Y mis amados, pues hasta aquí realmente quiero quedar con la instrucción, con la Torá, de lo que esto significa, el ciclo agrícola y la tierra como alegoría del pueblo de Israel. Una ejad, una buena tierra que ha sido ablandada a nuestro corazón con las lluvias tempranas, las tardías y las torrenciales, para hallar mucho fruto, y fruto en abundancia. Y eso no se refiere a llevar mucha gente a la iglesia, ni a predicarle a mucha gente para llenar
y engrandecer organizaciones. El fruto son frutos de Kedushá, son frutos de verdad, que tienen su origen en el Ruach y en la llenura de fe, en la total convicción del que la Torah Emet es la palabra que ha salido de la boca de Yahweh, y por lo tanto máximo respeto, máxima obediencia, y es lo que ponemos por obra, lo que está en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de continuo, de tal manera que es lo que podemos añadir como nuestros frutos, primicias de los que viven, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, del segundo Adán, de la segunda tierra. Porque mientras tuvimos las características del primer Adán, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora se nos da la oportunidad de ser un segundo Adán, como el segundo Adán, y esa es la meta a la que pretendemos llegar: crecer en santidad, en Kedushá, en Emet y en Gesed, en misericordia y en verdad, tanto como Yeshua, el Mashiach de Israel. Así es que, mis hermanos, que Yahweh les bendiga y les ayude a dar fruto, y fruto en abundancia, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, el segundo Adán, Yeshua el Mashiach de Israel. Shalom.